¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de la muerte? Javier tampoco lo había hecho, hasta el día en que todo cambió. Un accidente brutal, un túnel de luz y una paz tan inmensa como aterradora fueron solo el comienzo. Lo que encontró al otro lado desafió todo lo que creía saber: encuentros con seres queridos, revelaciones sobre el propósito de la vida y una elección imposible entre la paz eterna y el doloroso retorno a la tierra. En este video, te contaré cada detalle de esa experiencia que transformó su vida para siempre. Si te gustan las historias reales y profundas que te hacen cuestionar todo, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje entre la vida y la muerte. Porque, después de escuchar lo que Javier vivió, tú tampoco volverás a ver el mundo de la misma manera. Javier siempre había sentido que la vida se le escapaba entre los dedos. A sus 38 años, cargaba con el peso abrumador del arrepentimiento y la amarga sensación de haber desperdiciado los días en una rutina vacía. Su búsqueda espiritual, aunque constante, se limitaba a libros empolvados y sermones domingueros que jamás alcanzaban el fondo de su alma. Había noches en las que el insomnio lo asaltaba sin piedad, obligándolo a enfrentarse a la mirada silenciosa de las paredes, donde se reflejaban todas las decisiones que no había tomado. Era como si algo en su interior clamase por sentir, una chispa adormecida bajo el peso de los remordimientos. Pero Javier no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Todo ocurrió una tarde cualquiera. El cielo estaba teñido de gris, y el tráfico se movía lento y pesado, como si el tiempo quisiera advertirle algo. Javier conducía con la mente en piloto automático. Sus pensamientos vagaban entre las promesas rotas y las oportunidades perdidas. Y entonces, en un parpadeo, el estruendo metálico del impacto quebró la realidad en 1000 fragmentos. El aire se volvió espeso, las luces parpadearon, y antes de comprenderlo, su cuerpo yacía inmóvil en los restos del vehículo. Pero lo más aterrador no fue el dolor ni la sangre, sino la fría constatación de que, de alguna forma imposible, aún estaba allí, observando todo desde arriba. La primera sensación fue el frío, un frío que no venía de fuera, sino de un vacío indescriptible en el pecho. Javier se veía a sí mismo, tendido entre vidrios y metal retorcido, mientras las sirenas se aproximaban como lamentos distantes. Quiso gritar, moverse, volver a sentir, pero solo logró flotar en aquel silencio absoluto. Y entonces, como un susurro en la penumbra, comenzó a percibir un túnel de luz que se extendía en la distancia, vibrando con una paz inexplicable. Era un llamado imposible de ignorar, una invitación a dejar atrás todo lo conocido. Al adentrarse en aquella luz, los colores y sonidos adquirieron una profundidad que desafiaba toda lógica. No había miedo, solo una sensación abrumadora de comprensión y aceptación. Javier avanzaba sin esfuerzo, como si los remordimientos y el tiempo mismo hubieran perdido todo poder sobre él. Allí, en esa claridad empezaron a surgir figuras, rostros familiares, sonriente y sereno. Lo esperaban. Su madre, que había partido años atrás, lo abrazó sin palabras, pero el calor de ese abrazo fue más real que cualquier cosa vivida en la... Y detrás de ella, otros tantos seres queridos extendían los brazos, como si aquel reencuentro hubiese estado planeado desde siempre. Sin embargo, la paz era solo el principio. A medida que Javier avanzaba, su vida empezó a desplegarse ante las páginas de un libro. Cada momento clave, cada decisión tomada y evitada, se proyectaba con una claridad dolorosa. Pero no era solo un observador, sentía cada emoción, cada lágrima y sonrisa de aquellos a quienes había afectado. El peso de sus acciones se volvió ineludible, y la empatía le cortaba la respiración como si fuese el propio aire. La comprensión llegó lentamente, como el amanecer tras una noche interminable. Javier vio cómo los actos más pequeños, los gestos inadvertidos, habían tejido hilos invisibles que unían vidas de formas que jamás había imaginado. La interconexión de todas las almas se revelaba ante sus ojos con una belleza sobrecogedora y aterradora a la vez. No había errores insignificantes ni actos olvidados. Todo tenía un propósito, una consecuencia, una lección. Y en medio de esa revelación, la culpa comenzó a transformarse en una melancólica aceptación. Entonces, una voz, si es que podía llamarse voz a aquella presencia sin forma, se hizo notar. No era humana, pero tampoco era ajena. Resonaba en su mente y en su pecho como un eco antiguo y bondadoso. Le habló de elecciones, de caminos que aún podía recorrer, y le mostró una visión. Un niño de ojos brillantes y sonrisa tímida, un hijo que Javier aún no había conocido. La visión fue tan vívida y real que sintió cómo el deseo de volver se abría paso entre la paz del más allá y el dolor de la vida. La elección era suya: quedarse en la serenidad infinita o regresar a los desafíos y sufrimientos de la existencia terrenal. Javier titubeó. El peso del conocimiento adquirido se enfrentaba a la añoranza de lo que aún no había vivido. La imagen de su hija,
la promesa de una segunda oportunidad, lo hizo dudar. Y, en ese instante, comprendió que el verdadero valor no estaba en evitar el sufrimiento, sino en aceptar el desafío de vivir con propósito. Fue entonces cuando todo se desvaneció. La luz, los rostros amados, la paz profunda. Todo se fragmentó en un torbellino cegador. Javier sintió como si lo arrastraran a través de un océano de sombras y recuerdos, de vuelta a la carne, al dolor, a los límites de un cuerpo mortal. El aire regresó a sus pulmones con una brutalidad insoportable, y el frío se reemplazó por el ardor de las heridas abiertas. Pero lo peor fue el vacío, la pérdida de aquella paz indescriptible, y la incertidumbre de si alguna vez la volvería a encontrar. La primera noche tras su regreso fue un infierno silencioso. Javier yacía inmóvil en la cama del hospital, con el eco distante de los monitores y el dolor cortante de las heridas recientes. Pero lo que más le atormentaba no era el sufrimiento físico, sino el vacío. La memoria de aquel lugar, de la paz inexplicable y los rostros familiares, se desvanecía lentamente como la niebla bajo el sol, dejando atrás una sensación insoportable de pérdida. Era como despertar de un sueño tan vívido que lo real parecía una sombra. Los médicos hablaban de milagro, de segundos chances, pero Javier sabía que había algo que aún no lograba comprender. Las noches eran las peores. Cuando el sueño finalmente lo vencía, los sueños llegaban como fragmentos dispersos, el túnel de luz, las voces, los ojos del niño que aún no había conocido. Pero en una de esas madrugadas, algo cambió. Javier se vio flotando nuevamente, pero esta vez no había luz, ni rostros familiares, solo una vastedad oscura y sin fin. Y en esa oscuridad, una presencia. No era humana, pero tampoco era hostil. Se manifestaba sin forma definida, como una conciencia antigua y profunda, que llenaba el espacio con una calma abrumadora. Era una inteligencia alienígena, vasta y desconocida, cuya mera existencia desafiaba todo lo que Javier había creído saber. El encuentro fue silencioso, pero las preguntas surgieron sin palabras. Javier sintió cómo esa entidad exploraba sus pensamientos y recuerdos, no con frialdad, sino con una curiosidad paciente. Fragmentos de su vida desfilaron en un parpadeo, sus primeros pasos, el rostro de su madre, el accidente, la paz del más allá. No había juicio, solo comprensión, y entonces, como un río desbordándose, la entidad comenzó a mostrarle visión, mundos civilizaciones que se extendían más allá de seres que brillaban como estrellas, y en el centro de todo, un flujo inimaginable entrelazadas en una danza y oscuridad. La revelación fue aplastante. Javier sintió cómo su mente se expandía y contraía, incapaz de abarcar la inmensidad de lo que se le revelaba. El tiempo y el espacio dejaron de tener significado. Vio cómo cada acción, por insignificante que pareciera, resonaba a través de dimensiones y realidades, generando ondas de consecuencias invisibles. La inteligencia le habló entonces, o al menos eso parecía. No había palabras, sino una transmisión directa de conocimiento, una verdad desnuda que se incrustaba en su conciencia. La vida no era un accidente, sino una elección, y esa elección se repetía, una y otra vez, a través de incontables existencias. El peso del libre albedrío cayó sobre Javier como una tempestad. Comprendió que su vida no había sido un cúmulo de errores al azar, sino el resultado de decisiones conscientes, de caminos que él mismo había trazado. La entidad le mostró cómo incluso los momentos más oscuros habían servido a un propósito, cómo el sufrimiento y la pérdida no eran castigos, sino partes necesarias de un aprendizaje mayor. Y entre esas visiones, apareció de nuevo el rostro del niño, una posibilidad, un futuro que aún podía elegir. La certeza lo desgarró. Regresar significaba enfrentar el dolor, los remordimientos y la incertidumbre, pero también significaba tener la oportunidad de amar y redimirse. Pero la entidad no le ofrecía respuestas fáciles. En lugar de ello, le presentó una elección imposible: quedarse en la paz infinita de aquel reino más allá del tiempo, libre del peso de los errores y el sufrimiento, o regresar a la fragilidad de la vida humana. No había promesas, solo la certeza de que cualquiera de los caminos tendría un costo. Javier sintió cómo su espíritu temblaba ante la magnitud de esa decisión. La paz era tentadora, seductora en su perfección, pero el amor, incompleto, roto, humano, tiraba de él con una fuerza irrefrenable. La visión comenzó a desvanecerse. La inteligencia alienígena se retiraba lentamente, como una marea que deja la playa en silencio. Javier alcanzó a sentir una última oleada de compasión, como si aquella entidad, pese a su naturaleza incomprensible, entendiera el dolor de la elección. Y entonces, el vacío, la oscuridad lo tragó de golpe, dejándolo solo con el eco distante de lo que había descubierto. Su cuerpo se estremeció, las heridas ardieron, el aire volvió a llenar sus pulmones con brutalidad.
Los monitores pitaban frenético, y los médicos se apresuraban a su alrededor. Pero Javier ya no era el mismo. El conocimiento quemaba en su mente como brasas. Imposible de... Al abrir los ojos, comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Había elegido regresar, no por el miedo a lo desconocido, sino por la esperanza de redimirse, de cumplir una promesa que aún no entendía del todo. Y en ese dolor, en la cruda realidad de la vida, empezó a vislumbrar una nueva forma de paz. No la que se encuentra en la ausencia de sufrimiento, sino la que surge de enfrentarlo con valentía. El regreso a la vida terrenal no trajo alivio, sino una nueva clase de tormenta. Javier se encontraba atrapado entre dos realidades, la brutalidad del dolor físico y los ecos de un conocimiento que desafiaba toda comprensión. Las semanas en el hospital se convirtieron en un desfile interminable de rostros preocupados y palabras de ánimo vacías. Pero lo peor era el silencio de las noches, cuando los recuerdos volvían como una marea implacable, y entonces, sin previo aviso, ocurrió. Fue durante una madrugada en la que el sueño se resistía. Javier cerró los ojos, intentando ignorar el dolor que latía bajo las vendas, y en ese instante, el tiempo se quebró. De repente, ya no estaba en la cama, sino flotando en un espacio ajeno a toda lógica, rodeado de una oscuridad suave y pulsante. No había frío ni miedo, solo una certeza inexplicable. Había vuelto, pero esta vez, no había túneles de luz ni presencias alienígenas. En su lugar, su vida se desplegaba ante él como un tapiz interminable, cada hilo resplandeciendo con una intensidad dolorosa. La primera imagen fue su infancia. Se vio a sí mismo, un niño de ojos grandes y curiosos, sosteniendo la mano de su madre durante una tarde cualquiera. La calidez de ese contacto se sintió tan real que Javier dejó escapar un sollozo. Pero no tuvo tiempo de recuperarse. Los momentos se sucedieron sin pausa, cada uno más vívido que el anterior. Sus primeros pasos, las noches de insomnio estudiando para los exámenes, los abrazos torpes y sinceros de los amigos que dejó atrás, todo estaba allí, capturado con una precisión cruel, y lo peor era la empatía. No solo revivía sus propios sentimientos, sino que experimentaba las emociones de cada persona que había tocado, para bien o para mal. La sensación era devastadora. Javier sintió el dolor de su madre el día en que no regresó a casa, el desconsuelo de la mujer que amó y abandonó, la rabia y la decepción de los amigos que traicionó con su indiferencia. Era como estar atrapado en un incendio, incapaz de escapar del calor abrasador de las culpas no resueltas. Pero, entre esas llamas, hubo destellos de luz, la sonrisa de un anciano al que ayudó sin pensar, la risa sincera de un niño en un parque, la mano temblorosa de un desconocido a quien consoló en el metro. Comprendió entonces que no todo había sido un desperdicio, que incluso los actos más pequeños tenían un peso inimaginable. El tiempo dejó de tener significado. Javier no sabía si habían pasado horas o siglos mientras cada decisión, cada palabra dicha y no dicha, se revelaba ante él. Vio cómo las más mínimas elecciones habían alterado destinos ajenos, cómo los caminos que no tomó se ramificaban en posibilidades infinitas. La interconexión de todas las vidas era abrumadora, una red imposible de desentrañar donde cada hilo vibraba al menor contacto. Comprendió que no existían errores aislados, cada acción era una nota en la sinfonía inmensa del universo, resonando a través de incontables existencias. Y entonces, la visión cambió. La presencia alienígena volvió, silenciosa y paciente, y le mostró algo más. Javier vio el rostro de su hijo una vez más, pero esta vez no estaba solo. A su alrededor, otras vidas se entrelazaban como raíces bajo la tierra, todas influidas por la decisión que estaba a punto de tomar. La elección de regresar no se trataba solo de él, sino de todos aquellos a quienes afectaría, de los hilos que continuaban tejiéndose más allá de su comprensión. La magnitud de esa responsabilidad lo dejó sin aliento, pero también hubo comprensión. La entidad le mostró que el verdadero poder de una vida humana no residía en evitar el sufrimiento, sino en aceptar la incertidumbre, en avanzar incluso cuando todo parecía perdido. La red de destinos no estaba tejida para aprisionar, sino para conectar. Y en esa conexión, Javier vislumbró algo que se parecía a la esperanza, no la paz perfecta del más allá, sino una paz nacida de la infección, de la lucha constante por ser mejor, por redimirse. El regreso fue brutal. La visión se desvaneció como un sueño roto, y Javier se encontró de nuevo en la cama del hospital, el pecho subiendo y bajando con dificultad. Las lágrimas corrían libres, y el dolor, tanto físico como espiritual, era insoportable. Pero esta vez, algo había cambiado. La culpa, aunque seguía presente, ya no era una carga imposible. Había visto el impacto de sus acciones, tanto las buenas como las malas, y comprendió que aún tenía, no para deshacer el pasado, sino para construir algo diferente, algo mejor. Mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, Javier cerró los ojos, dejando que el cansancio lo arrastrara.
Las palabras de la entidad resonaban en su mente como un eco distante. Cada vida está entrelazada con miles más. Ningún acto es insignificante. Ninguna decisión está realmente sola. Y con esa certeza, se permitió caer en un sueño profundo y sin sueños, sabiendo que la verdadera prueba estaba aún por delante. El día en que le dieron el alta, Javier sintió como si el aire pesara más de lo normal. La luz del sol, que antes le parecía un bálsamo cálido, ahora lo cegaba con una intensidad despiadada. Cada paso hacia la salida del hospital era un recordatorio punzante de la fragilidad de la carne, de lo efímero del... El dolor físico era un susurro constante, pero lo que más le atormentaba era el silencio. No el silencio de la ciudad, sino el vacío dejado por la paz indescriptible del más allá. Aquella serenidad inmortal que ahora parecía tan distante, inalcanzable. Las semanas siguientes fueron una batalla. Las noches se arrastraban interminables, y los días parecían desvanecerse en un parpadeo. Javier evitaba los espejos, incapaz de enfrentarse a los ojos apagados que le devolvían la mirada. Había regresado, sí, pero la pregunta seguía latiendo en el fondo de su mente. ¿Por qué? Los recuerdos de su experiencia eran fragmentos inconexos, imágenes borrosas de un túnel de luz, voces susurrando en una lengua sin palabras, y sobre todo, el rostro del niño. Esa visión se repetía una y otra vez, como una promesa y una condena. Fue durante una de esas madrugadas, cuando el sueño se le escapaba, que ocurrió de nuevo. Javier sintió cómo el aire se volvía denso, cómo la habitación se desvanecía entre sombras suaves. El dolor desapareció, y de repente estaba allí, en el umbral entre la vida y la muerte. Esta vez, la luz no era cegadora, sino cálida y suave, como el abrazo de una... Y en esa penumbra, la presencia volvió a manifestarse. No como una forma de fin, sino como una conciencia infinita y serena que lo rodeaba por completo. No había juicio, solo una pregunta clara y resonante. ¿Estás seguro de tu elección? Javier quiso responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. La entidad no insistió. En lugar de eso, le mostró lo que significaba cada camino. Permanecer en la paz del más allá era aceptar la perfección inmóvil, un estado de calma eterna libre de dolor, pero también libre de crecimiento. El tiempo dejaría de existir, las heridas se cerrarían para siempre, y las preguntas quedarían sin respuesta. Pero regresar significaba enfrentarse a la incertidumbre, al sufrimiento, a las noches de soledad y a las mañanas grises. Significaba volver a cargar con el peso de los errores y la promesa incierta de un futuro aún por escribir. Y entonces apareció él, el niño. Sus ojos brillaban como dos espejos oscuros, llenos de preguntas y esperanzas. Javier sintió cómo el corazón se le quebraba de nuevo al reconocer ese rostro que jamás había visto, pero que ya amaba con una intensidad aterradora. La entidad no dijo nada, no era necesario, la visión lo dijo todo. Ese niño era el futuro que aún podía elegir, la vida no vivida, la posibilidad de redención. Las manos pequeñas se extendieron hacia él, y Javier supo, en ese instante, cuál sería su respuesta. Pero la elección no fue fácil. La entidad le mostró también el costo, el dolor que vendría, las caídas, los días de vacío y los errores que aún cometería. Le mostró la soledad, los fracasos, las pérdidas inevitables. No había garantías de paz ni promesas de felicidad eterna, solo la cruda y dolorosa belleza de... Javier sintió como el miedo reptaba por su pecho, como el peso de esa responsabilidad casi lo hacía tambalear. Pero entonces, recordó las palabras que resonaban como un eco antiguo. Cada vida está entrelazada con miles más. Ningún acto es insignificante. La comprensión lo golpeó como una ola. La verdadera paz no estaba en evitar el dolor, sino en encontrar sentido a través de él. No era una elección entre la oscuridad y la luz, sino entre la inmovilidad perfecta y la lucha constante por amar, por perdonar, por redimirse. Y, al final, el amor pesó más. La imagen del niño, de los abrazos aún no dados, de las palabras aún no dichas, se volvió imposible de ignorar. Javier cerró los ojos, y en un susurro apenas audible, eligió la vida. La respuesta fue inmediata. La luz se fragmentó en mil destellos, y Javier sintió como si lo arrancaran de golpe de aquel lugar. El dolor regresó con una brutalidad desgarradora, y el aire llenó sus pulmones como fuego. Abrió los ojos de golpe, con la garganta ardiendo, y las lágrimas rodando sin control. Estaba en su habitación, solo, con el pecho subiendo y bajando en espasmos irregulares. Pero por primera vez desde el accidente, el vacío parecía menos absoluto. La certeza de que había elegido el camino correcto lo envolvía como un manto cálido. A la mañana siguiente, mientras la luz del sol se filtraba entre las cortinas, Javier se levantó con cada paso dolía, cada respiración era un recordatorio de la agilidad del... Pero también había algo más, una fuerza tenue pero inquebrantable que lo impulsaba hacia adelante. La vida, comprendió,
No era una condena sino una oportunidad, una segunda oportunidad para hacer las cosas bien, para enmendar los errores, para amar con más fuerza y menos miedo. El dolor no había desaparecido, la incertidumbre seguía ahí, como un horizonte borroso e interminable. Pero Javier sonrió, aunque sus labios temblaban, porque después de todo, había elegido regresar. No por cobardía, ni por apego, sino porque la vida, con toda su imperfección y sufrimiento, era la única manera de encontrar la verdadera redención. El retorno fue todo menos misericordioso. Las primeras semanas tras su decisión, Javier se sintió como un extranjero en su propia piel. El dolor físico palidecía frente a la devastación espiritual. La paz infinita del más allá, la comprensión perfecta y la ausencia de sufrimiento se habían desvanecido como un espejismo, dejando en su lugar la cruda realidad de la vida humana. Cada mañana era una batalla contra el vacío, cada noche, una lucha contra los recuerdos. Pero lo peor no era el dolor, sino el silencio, ese abismo insoportable dejado por las voces que ya no escuchaba, por la presencia que había revelado verdades tan vastas que su mente apenas podía rozarlas sin fragmentarse. Los médicos y familiares hablaban de milagro, de fe y de segundas oportunidades, pero Javier sabía que esas palabras eran huecas, meras etiquetas para algo que escapaba a toda lógica. Intentó hablar, compartir lo vivido, pero las palabras se rompían en su garganta, desprovistas de sentido. La gente escuchaba con sonrisas indulgentes, achacando sus relatos a los efectos del trauma, a alucinaciones causadas por la cercanía. La incredulidad en sus ojos era peor que cualquier dolor físico, y poco a poco, Javier dejó de intentar explicar. Guardó el conocimiento en lo más profundo de su ser, donde ardía constante como un carbón encendido. La adaptación fue lenta y brutal. Los días se sucedían arrastrando una monotonía que antes parecía tolerable, pero que ahora era insoportable. Lo mundano adquirió una cualidad absurda: pagar cuentas, ir al supermercado, responder correos. ¿Cómo podía importar todo eso después de haber vislumbrado la inmensidad, después de haber sentido la red interconectada de todas las vidas? El conocimiento pesaba como una losa, la certeza de que cada acción tenía consecuencias, de que ningún gesto era insignificante, lo paralizaba ante la más mínima decisión. El libre albedrío ya no era una bendición, sino una condena. Pero el olvido comenzó a extender sus raíces lentamente, como una niebla. Al principio, fueron solo detalles. Los rostros de los seres queridos que lo habían recibido en el más allá se volvían difusos. Las palabras de la entidad, las visiones de otros mundos. Todo se diluía en el fondo de su mente como tinta en el agua. Javier luchó por retener cada fragmento, por grabar en su memoria las respuestas que había recibido. Pero el velo del olvido caía, y con cada día que pasaba, la certeza se volvía menos tangible, más un sueño lejano que una verdad viva. La paz comenzó a parecer una fantasía cruel. El miedo a olvidar por completo lo devoraba. Las noches se volvieron insomnes, los días, interminables. Buscó respuestas en libros y sermones, en religiones y filosofía, pero todo le parecía insignificante, distorsionado, incompleto. Los sacerdotes hablaban de la vida eterna, los científicos, de reacciones químicas en el cerebro, pero Javier sabía que la verdad era más vasta, más aterradora y hermosa. La desesperación lo llevó a los confines de la razón, a la frontera donde la fe y la locura se tocaban. Pero incluso en los momentos más oscuros, la visión del niño permanecía nítida, como un faro en la tormenta. Fue esa visión la que finalmente lo sostuvo, la imagen de los ojos oscuros y brillantes, del pequeño rostro que aún no había conocido. Esa promesa de un futuro aún por escribir se convirtió en su ancla. Si había regresado, no era solo para redimirse, sino para amar, para intentar, fallar y aprender. El conocimiento adquirió una nueva perspectiva. No era un peso para aplastarlo, sino una responsabilidad para guiar cada paso. Javier comprendió que la respuesta no estaba en escapar del sufrimiento, sino en darle sentido, en aceptar la incertidumbre con los brazos abiertos. Los primeros actos fueron pequeños, casi insignificantes, llamadas no hechas, disculpas postergadas, gestos sencillos de bondad que antes le habrían parecido innecesarios, pero cada uno de ellos deshacía un poco el nudo en su pecho, reemplazando la culpa con una paz más real, más humana. Comenzó a hablar, no de lo que había visto, sino de lo que había aprendido, a escuchar sin juzgar, a abrazar sin miedo. Y en esos actos minúsculos, comenzó a entrever una nueva forma de, no la perfección inmóvil del más allá, sino la paz del propósito, de saber que cada paso, por pequeño que fuera, contaba. El tiempo, antes una se volvió una Javier comprendió que el verdadero desafío no era recordar, sino vivir, de acuerdo con lo que había descubierto, dejar que el conocimiento transformara cada decisión, cada palabra, y, poco a poco, el peso se volvió más llevadero, el vacío,
menos absoluto. La redención dejó de ser un ideal distante y se convirtió en una posibilidad tangible, alcanzable a través de los días y los errores, y los intentos sinceros de ser mejor. La última noche antes de dejar el hospital, Javier cerró los ojos, y por primera vez en meses, el sueño no trajo pesadillas. En su lugar, una paz tenue y sincera lo envolvió, y las palabras de la entidad resonaron una vez más, como un eco suave en la penumbra. Cada vida está entrelazada con miles más. Ningún acto es insignificante, ninguna decisión está realmente sola. Y aferrándose a esa verdad, Javier se permitió caer en un sueño profundo y sin miedo. Después de todo lo que vivió, la vida de Javier nunca volvió a ser la misma. Las revelaciones, el conocimiento prohibido y la certeza de que cada acción tiene un propósito dejaron una marca imposible de borrar. Pero quizá lo más impactante no fue lo que encontró al otro lado, sino la elección que tuvo que hacer: permanecer en la paz perfecta del más allá o regresar al dolor y la incertidumbre. Su decisión cambió. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido o conoces a alguien que haya pasado por una experiencia de casi muerte? Déjalo en los comentarios. Nos encantaría saber tu historia. Si te gustó esta experiencia y quieres descubrir más relatos sorprendentes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora, te invitamos a ver el siguiente video que aparece en la pantalla, donde contamos otra experiencia impactante que te dejará pensando en lo que realmente significa estar vivo.